reconstruir las historias en grupo está bueno. Bueno. ¿Quién le quiere contar de ustedes un poco cuál fue la idea al principio y después hacia dónde nos fuimos? Porque todos miran a Olina. Bueno, estamos participando en un proyecto que es Jóvenes y Memoria y tiene varios ejes. Y hay muchos que están relacionados con lo que fue la dictadura militar. Entonces, primero habíamos elegido arte y cultura, íbamos a hablar de la farándula, los años que no se hizo y eso. Y después nos dimos cuenta que se había hecho en varios años y que iba a ser bastante más complicado conseguir la información y eso. Así que decidimos cambiarlo a otro eje, que es cómo vivenció la juventud la dictadura en esa época. ¿Ustedes desistieron de la temática de farándula? Claro. Sí. Que sea solo farándula, Ajá. entonces vamos a tomar farándula como parte de la vivencia de esos años. Bien. Contamos lo que nos pasó a nosotros cuando Caro nos llamó. Bueno, Porque es indicador de algo, ¿no? Sí. Cuando Caro me llamó, me habló de contar un poco cómo había sido nuestra experiencia en relación a la farándula o no farándula. Yo ahí entré en pánico porque era como que mi memoria estaba, en general soy de acordarme un poco de las cosas, pero me impactó porque digo, ¿qué puedo contar si realmente no recuerdo nada, ¿no? Al principio, entonces, lo primero que hice fue llamar a Alicia, que es la memoria viviente, y yo digo, por alguna razón también me pasa que a lo mejor no recuerdo, ¿no? Porque sí tengo imágenes, pero no de la farándula, ¿no? Ustedes no tuvieron farándula. Nosotros no tuvimos farándula, pero ahora Alicia les va a contar cuándo fue la última vez y después cuándo obviamente se reinicia la farándula. Entonces lo que digo es, ¿voy a la escuela o no voy? La acompaño a Alicia y escucho con el mismo interés que ustedes lo que Alicia cuente de lo que fue mi propia historia, ¿no? Y yo digo, a lo mejor no puedo contar mucho sobre la farándula, pero sí puedo decir, o puedo pensar por qué a mí me pasa de tener como una tabula rasa, no recordar. Y sí tengo imágenes, ¿no? Que después, sobre la dictadura de la que vamos a hablar. Yo voy a pedir silencio, ustedes sigan. ¿Sí? Bueno, les contamos de dónde venimos nosotras. O sea, nosotros hicimos nuestra secundaria en la escuela normal, ¿sí? Cuando era un plan de 5 años, donde teníamos orientaciones, 2 solamente, que era común, ¿sí? Cuarto y quinto común, y si no, pedagógico. Nosotras en tercer año elegimos y seguimos pedagógico. En esa época no era obligatorio. No era obligatorio, sí. Eso también marca muchísimo, que no era obligatoria la escuela secundaria. ¿Cómo? Sí, es obligatorio. Claro, para buscar trabajo sí, tenés que tener eso. No, pero es obligatorio. No, legalmente tenés que. Es obligatorio. A partir de la Ley Nacional de Educación del 2005, la escuela secundaria, que se volvió a cambiar la estructura, antes era diferente, es totalmente obligatoria. Y en Tandil, escuelas secundarias eran muy pocas, dependían de la nación, y estaba como escuelas de gestión privada, Sí. SAFA, Sí. Sagrada Familia San y José. San José. Estas 2 escuelas religiosas, ¿sí? Después estaba comercio normal, polivalente, que hacía poquito, que recién había comenzado, técnica, que era técnica 1, ¿sí? Y ¿qué más había en ese momento? No me acuerdo más. Sí, también me olvido otra de gestión privada, que es en Villa Italia, Martín Rodríguez. Instituto Martín Rodríguez. Sí. O sea, fíjense las pocas escuelas que había, y en sí Tandil era más chico. O sea que los adolescentes que pululábamos Nos conocíamos todos. nos conocíamos, había pocos boliches, pocos lugares, y entonces había otro vínculo entre los adolescentes. Lo que dice Liliana con respecto a la época de la dictadura. Nosotras terminamos 7º grado en el momento del golpe, ¿sí? Y
transitamos toda nuestra secundaria durante el proceso, ¿sí? En el 77 ingresamos a la secundaria, que para entrar a normal tenía esta característica. Había examen de ingreso para aquellos que no habíamos hecho la primaria ahí. Liliana era originaria de la escuela normal, ella había hecho su primaria, yo no. Desde el jardín de infantes. Claro, yo ingreso con un examen de ingreso que era nacional, de lengua y de matemáticas. O sea que ya también habla ciertas características de la escuela, ¿no? Vos ingresabas con un examen de ingreso, había un cupo determinado. Y también habla de cómo se constituía la escuela. Con respecto a las vivencias de la dictadura, pasa, como dice Liliana, también lo que uno transitaba en la familia. En mi familia se vivió de una manera diferente. Mi papá era militante. Él estaba afiliado al justicialismo, mi papá era sindicalista, y se vivió el momento de dictadura por ahí con cierta información, y cierta información que yo no lo transmitía en el aula. La comunicación era distinta. En mi casa era como que estas cosas quedan acá, ¿sí? Y había esto de la naturalización de ciertas cosas. ¿No, Lili? Sí, en mi casa, voy a ir haciéndolo en paralelo, ¿no? Vale. En mi casa, la dictadura se vivió también, como en el caso de Alicia, con efervescencia, ¿no? Es decir, mi familia estaba dividida en dos, como actualmente está dividida en dos, ¿no? Un ala de la familia que tiene una militancia, una adscripción al Partido Justicialista y otra al radical, ¿sí? Y se vivió en mi familia con mucho temor, porque el ala más militante venía de quienes estaban afiliados al justicialismo en ese momento, ¿no? Entonces, yo en mi casa viví cosas como tremendas, ¿no? Como verlo a mi papá desesperado, agarrando libros y libros y libros, y nosotros teníamos un galpón en mi casa, una parte que estaba cubierta y otra que no, y vi quemando libros. Sí, en mi casa ¿no? lo mismo. Vi quemándolos. ¿Para qué? Para evitar que si éramos allanados, como sí recuerdo en mi barrio lo eran otros vecinos, no se llevasen a nadie, ¿no? Inclusive... ¿No te acordás lo que habían quemado? No, pero no es difícil de... Tendría que hablar con alguna persona de mi familia. Y sí, también tengo recuerdos de haber visto a mi papá ir a hablar con determinados militares que estaban en un nivel jerárquico superior para pedir por la aparición de alguna gente conocida. Como dice Ali, eso en la escuela no se hablaba, es verdad. Y las imágenes que tengo de la dictadura eran esas en mi casa, y sí de los autos que además eran como tanques en la calle, yendo, o ¿cómo se dice? Allanando algunos domicilios, ¿no? Y tengo esas imágenes de nosotros correr hacia casa por ese temor, porque nosotros sabíamos de alguna manera lo que estaba pasando, ¿sí? Esas son las imágenes más, por ahí más fuertes que tengo, ¿no? sobre la dictadura. Esto no lo habíamos No, hablado. nunca lo habíamos hablado. Y sí, ahora vamos a ver cómo lo vivíamos en la escuela. Sí, cuando recuperamos la democracia, en los 80, un furor por empezar a militar, ¿no? Y yo lo hice en la universidad, no tanto en un partido político, sino lo hice, que sí que tiene algunas adscripciones partidarias. Yo siempre fui militante de la Franja Morada, fui presidenta del Centro de Estudiantes cuando recuperamos la democracia, y tuvimos ese fervor como lo tuvo la juventud a partir del 2003, ¿no? Pero en la escuela no hablábamos de ese tema, ¿no?
Fíjense que han pasado años y hay ciertas cosas que no hemos hablado. Esto de que en la casa de ella habían quemado, en mi casa también, y ninguna nos habíamos dicho nada. Yo me acuerdo de algunos libros que en mi casa se quemaron y yo compraba la revista Humor, ¿sí? Humor registrado. ¿Se tiene la- Perdóname, Ali. ¿Sí? ¿Sabes por qué no me acuerdo? Porque no eran libros que estuviesen en casa, eran libros de la familia. Ah, bien, bien. Entonces, por eso no sé cuál es. Sí. Perdón. Sí, y de la revista Humor, yo no sé si lo han visto, ¿sí? Los chicos no, pero yo me acuerdo Sí. de la revista Humor. Sí. Hay, bueno, y hay revistas Humor que hay por varios lados, usadas, que están buenas verlas. Tienen unas tapas muy buenas, una crítica muy así, muy oculta. Yo había comprado revistas Humor y ahí me acuerdo, sí, de mi viejo que levantó las revistas y me las quemó. Esa sensación de que te queman, de esconder, de lo oculto, obvio que uno lo tiene incorporado. No, uno lo empieza a naturalizar, que creo que la palabra naturalizar en esas situaciones es la que más duele, porque al tiempo te das cuenta, miércoles, ¿qué habíamos naturalizado? Y esto también, ciertos discos prohibidos. Hablo de discos, no hablo de mi cassette todavía, luego un poquito. Discos prohibidos, en lo cual no se podían escuchar. Lili, esto sí te tenés que acordar. Disco de paz. Nosotras íbamos a bailar a circulares. Teníamos una agrupación. Juntábamos dinero y nuestra agrupación ¿Sabes lo que era circulares? No tienen ni ¡Uy, idea. circular! Circulares era un boliche que actualmente está por donde, cerca de Glow, en la esquina donde está la ferretería. Sí. ¿Vieron? Bueno, ese era un boliche, wow. Era todo ¿Es circular. aquí, ¿Eh? Sol. Era todo circular, Ah, por eso se llamaba circulares. Y entonces era así, circular. Y adentro había, qué sé yo, la pista que era redonda, estaba en el medio. Me acuerdo que el DJ, porque si digo DJ que me matan, DJ estaba ahí arriba. Y todos eran, hasta en las paredes había círculos, era todo, por eso se llamaba circulares. Y nosotros teníamos... Reservados, sí. Vale, ni te voy a censurar. Bailábamos lento en esa época, que ya no se baila más. Entonces teníamos una agrupación y nosotras vendíamos entradas afuera y también adentro nos quedábamos con un porcentaje. Juntábamos mucha plata, eso es para otro capítulo. Juntábamos dinero y en sí hubo ciertos momentos en que entró la policía. ¿No te acordás? Bueno. Entraba la policía, se prendían las luces, se apagaba la música, pedía documentos. O sea, ¿no te acordás? ¿Vos ibas siempre con documentos? Sí, Eli. Sí. Sí, y en sí nos pedían documentos. O sea, te podías olvidar los calzones, pero los documentos no. O sea, si no tenías los documentos, te detenían. Averiguación de antecedentes, ¿no? Y sí, de eso sí, lo tengo bien en claro. La situación de entrar, la luz se prende, todo se apaga, era una situación fuerte. Y esto de las distintas vivencias. Piensen que los medios de comunicación eran muy limitados y la información no circulaba. O sea, lo que podíamos escuchar era a través de alguien. Los libros de texto que teníamos, la palabra política era prohibida. ¿Pero con qué estábamos entretenidas? Giovanni tiene una pregunta. Sí, volviendo al tema de la escuela, cuando dijeron que no se hablaba y eso, ¿era en el momento una era que estaba prohibido o que simplemente no se tocaba por miedo? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Había de las dos cosas, porque digamos, por un lado, los docentes estaban todos silenciados y por otro, pero también como dice Alicia, ¿no? Naturalizamos una situación, porque en ese momento el golpe no fue un golpe exclusivamente militar. También hubo un sector civil de la sociedad que apoyó ese golpe, ¿no? Entonces es como que
distintos ingredientes colaboraron para que eso ocurriese. Yo creo que es una mezcla de miedo, quienes a lo mejor estaban como con una conciencia más activa de lo que estaba pasando, represión, ¿no? Porque, digamos, hay cosas que nosotros a lo mejor no nos la enterábamos, pero circulaba, y esto que dice Alicia, fundamentalmente naturalización. Hubo una época en que nosotros estábamos muy entretenidos con el Mundial, ¿no? El Mundial, ¿que fue en qué año? 78. 78, como que distrajo mucho la atención, ¿no? En ese momento también. Sí, hubo esos momentos en lo cual de distracción Sí. y en lo cual no teníamos acceso para ver otra realidad, ¿sí? En el mundo de los adultos, primero y principal que el mundo de los adultos estaba muy alejado del mundo juvenil, y en lo cual no había otro interlocutor adulto que nos diera esta información, más allá de la que pudiéramos encontrar en nuestra familia, ¿no? O en el grupo de amigos de nuestra familia. Tengo una pregunta. Sí. Con el tema ese que llegaba la policía al boliche, Gracias. ¿alguna vez se llevaron a alguien detenido que ustedes conocieran? Eso también quiero preguntar. Ah, mira. ¿Vos decís en el boliche? Claro. No lo tengo presente en el momento, pero con el tema del documento puede haber. Tenemos una amiga, recuerdo esto, en lo cual, no la vamos a mandar al frente, pero les cuento más o menos el hecho. Era de nuestra agrupación. Ella tenía un novio que los padres no sabían. Y nos habían dicho, ella nos había dicho, yo le dije a mis padres que vamos a ir a bailar. Pero se fue con el novio, ¿sí? Y se fue al cine. Nosotros sabíamos que había ido al cine. Fue al cine y era prohibida para 18. Entró la policía y se la llevó detenida a ella y al novio. No. Sí. Y a la casa la dejaron llamar a las 3 de la mañana. Ay, qué horror. Porque además eran estrategias que a lo mejor, porque a mí me parece, ¿no? No sé cómo lo trabajarán ustedes, porque no era solamente ir a buscar a quien había estado o era sospechoso de alguna actividad militante subversiva. También el proceso de reorganización nacional, que así se denominó, era un proceso que estaba internamente muy bien planeado y estructurado. Entonces, uno de los elementos, una de las patas para poder establecer ese proceso de reorganización era delimitar un determinado orden. Y el miedo era una pata fundamental. Entonces, probablemente, esto de entrar a circulares, a pedir el documento, no era necesariamente porque se sospechase de que alguna de esas personas había tenido que ver o tenía que ver con algún acto subversivo o estaba relacionado con otra persona que estaba muy metida en el tema de la subversión, sino porque formaba parte de la metodología, del orden, de ese orden nuevo que había que instalar, que era el miedo, ¿sí? Entonces, eso también formaba parte de una estrategia. ¿Y ustedes vivían con miedo o no? Yo en lo personal, cuando los veía actuar, sí tuve miedo cuando caminaba por el barrio de mi casa y veía que contramano aparecían los tanques, ¿no? Y que se metían violentamente en una casa. Esos son los momentos de miedo que tuve, ¿no? Pero es cierto, Alicia dijo una cosa que yo muchas veces las trabajo con mis alumnos en la universidad y parece como que les estuviera hablando del siglo XV. Pero es cierto que hasta que se produce la globalización y que empiezan a incorporarse nuevas tecnologías de información y la comunicación, la humanidad durante siglos se ocupó mucho de que a la juventud, a la infancia, a la juventud, le llegaran las imágenes que habían sido previamente filtradas por los adultos. Es decir, todas las cosas que hasta que tuviéramos acceso a otras fuentes de información y de comunicación conocíamos a través de los libros, a través desde antes de la televisión, eran imágenes previamente y información previamente filtrada por el mundo adulto. Es decir, hoy
la distancia que existe entre ustedes y el mundo adulto es muy chiquitita en relación a la distancia que nosotros teníamos en aquella época con el mundo adulto. Era inmensa. Entonces, no nos llegaba esa información. Y si teníamos, eran previamente filtradas por nuestros adultos. ¿Sí? Y en cuanto a las prácticas de miedo, ¿sí? Más allá de, fuera de la escuela, en lo cotidiano, bueno, eso que yo decía, de pedir el documento, y en ciertas cosas en el pedido, en la exigencia más que pedido, de uniformidad. Nosotros íbamos a una escuela nacional, que no era privada, en lo cual nos exigían una vestimenta que unificaba, ¿sí? Todos teníamos que ir con guardapolvo blanco, las medias azul, ¿sí? Teníamos que tener el pelo atado, eso lo deben haber visto bastante, el pelo atado, las chicas, el pelo bien corto para los varones, si no había sanciones. O sea, las uñas sin pintar. Las uñas sin pintar, cero maquillaje, esto de no hablar, no sentarse de determinada manera. Yo tengo una anécdota en esto cuando me ha quedado en la memoria porque pega desde lo emocional. Yo ingresé con 13 años a la escuela, en lo cual no conocía a nadie en ese momento y había que sentarse en determinado lugar que te había indicado la preceptora. Los preceptores parecían, no sé, con un discurso totalmente autoritario, autoritario, duro, donde el afecto cero, quedaba fuera. Y tuve una imagen que perduró durante semanas, que era el pelo rubio de mi compañera que estaba sentada delante con un lazo de terciopelo azul. El lazo de terciopelo azul fue lo que vi durante varias semanas. Es horrible, visto a la distancia. ¿Qué es lo que te queda de tu compañero? La nuca, de no poder hablar, de no poder comunicarse, de que nadie me preguntara de dónde venía. Eso es, creo yo, como un adoctrinamiento fuerte. ¿No? No podíamos jugar ni al amigo invisible, ¿no? No, todo era pautado, normado. Así que, visto desde la distancia, sobrevivimos Sí. a esa situación. ¿Y sufrieron alguna desaparición de algún profesor o de una persona conocida por ustedes en ese momento? Yo no. Sí, no directamente. Sí, compañeros y amigos de parte de mis primos, de algunos de mis primos, que eran más militantes en ese momento. Y después, cuando seguí estudiando, ahí me enteré de profes míos. Bueno, lo máximo que viví fueron los exilios, ¿no? Los exilios, pero no de gente muy directa que esté desaparecida, ¿no? No se ha leído. No, mi papá fue detenido 2 veces, salió muy rápido y en la familia detención sí, y en lo cual por suerte pasaron al Poder Ejecutivo y fue 4 años de cárcel. Bueno, había posibilidades de exilio y no quiso, así que bueno, pero sí, y eso lo sabía. También uno de los mejores amigos de mi papá era sacerdote en La Plata y él sí fue el que nos contó varias cosas de la situación en La Plata. Obvio digo yo, que por ahí lo que sabíamos no era el nivel o la magnitud del desastre y el dolor que sucedieron en esa época. Con respecto a eso, o sea, bueno, por lo que están contando, como que en el momento en el que sucede no eran tan conscientes del nivel de desapariciones y de todo lo que sucedía. Cuando se enteran, cuando termina la dictadura y se da a conocer todo lo que había pasado, ¿cuál fue como la reacción? Mira, la primera reacción que tuve yo fue no haberme podido ir a estudiar
a otra ciudad. ¿Sí? Ahí empecé a tomar un poco más de conciencia cuando nos recibimos. Yo tenía idea de irme a estudiar abogacía. Y nos recibimos en el 81. Y no se sabía qué iba a pasar si iba a haber retorno a la democracia o no. Además, en un país que históricamente se caracterizó por haber tenido 6, 7 golpes militares, fraudes electorales, proscripciones políticas. Entonces, mi papá, fundamentalmente mi papá, a mi hermana y a mí, que somos muy próximas en edad, nos sugirió que no nos fuésemos. Fue en ese momento medio como escándalo en casa. Y bueno, y ahí empezamos a tomar mayor conciencia del por qué no nos podíamos ir, ¿no? Y no nos podíamos ir porque no era seguro digamos, además, irnos a estudiar a la universidad, además, que no era lo mismo. Meterse en la universidad era visto como meterse un poco en la ¿cómo es? ¿Cómo se dice? En la boca del lobo. En la boca del lobo. Entonces, recuerdo que él decía, no nos podemos arriesgar a seguir viviendo lo que estamos viviendo, lo que se está viendo, lo que no sabemos, porque tampoco sabemos el grado o el alcance del nivel de torturas y desapariciones que hay, y yo no quiero exponer a mis hijas a vivir lo mismo. Las dos nos quedamos. Entonces ahí empezamos como a tomar un poco de mayor conciencia, y cuando después tuvimos la suerte de poder por ahí seguir estudiando, ahí fue más, porque ahí estábamos en esa transición. Yo primero estudié magisterio, me dio como un changüí, y cuando llegó el 83 ya me había graduado como maestra del Instituto Superior de Formación Docente. Sabía que no me gustaba, yo quería seguir estudiando, así que ahí ingresé a la universidad. Y cuando ingreso a la universidad y recuperamos la democracia, ahí me agarró, se nota esta cosa reprimida, ¿no? Esta pasión por la participación, esta pasión por la política, esta pasión por... además ahí me afilié a un partido político, y mi papá y mi mamá le prohibimos irse, pero está haciendo lo mismo en Tandil, ¿no? Es decir, La revancha. bueno, y ahí después vino toda la oleada de empezar a tomar noción e importancia de lo que significa la democracia, de lo que significó ese cruel proceso, que por ahí vamos a dar más detalle en eso, pues lo que ustedes, además participando del grupo que trabaja eso, pero creo que al menos yo empecé a tomar conciencia a partir de ese momento, no antes, de ese momento, con los propios límites, ¿no? Y a empezar a buscar cuál era la razón del por qué no nos podíamos ir. Sí, eso que dijiste, que no pudiste irte a otra ciudad a estudiar, me dio la curiosidad de cómo era la idea de irse del país en ese momento. O sea, por ejemplo, ¿Exiliarse, decimos? claro, no, de decidir irte, no sé, o a estudiar o a vivir a otro lugar, así que no es Sí, Argentina. yo pensaba irme a Buenos Aires, no, No, yo sé, afuera, pero no sé si- Pero en si ese momento no estaba se hablaba realmente la idea. tanto, por lo menos nosotros, decime si me equivoco, pero nosotros no hablábamos tanto. La idea de irse del país no estaba, No. excepto los que sí tenían algún grado de participación o de vinculación con alguien o con algún hecho que pensaban en eso, ¿no? Pero en nosotros no estaba tan instalada la idea del exilio como jóvenes, ¿no? En esa época. Piensen que un viaje al exterior... Impensado, además, ¿no? No, era primero carísimo, las posibilidades eran pocas, y además no había tanta información de cómo manejarse en otro país y qué era lo que sucedía en los otros países. O sea, esto de la movilidad dentro del grupo joven por distintos lugares del mundo es algo muy... no. de hace unos años Sí. nada más, no hace tanto tiempo. Hay un libro que se llama Las prácticas educativas en la época del proceso, que está muy, muy interesante. A través de Jóvenes sin Memoria, por ahí lo pueden... conseguimos. Sí, lo pueden conseguir. ¿Vos cuándo te diste cuenta? La misma pregunta que le hicieron a Liliana. ¿Cuándo vos caíste en la cuenta de lo que había pasado? De lo que había pasado. Bueno, apenas salió el libro Nunca Más, yo lo leí
Sí. a mi Dios. Sí. Ah, Terrible. terrible. Yo creo que fue lo más choqueante que he leído, porque uno bien sabe que son testimonios. Es durísimo y ahí sí, yo creo que fue terrible. Bueno, cuando fue el juicio, que esto de verlo por televisión y de leer y todo eso, fue choqueante. Y la emoción, qué sé yo, mi viejo. En la misma época, fue más o menos en el mismo momento. Claro. Sí. Porque bueno, fue la recolección de todos Sí. los testimonios. Eso fue impactante. Yo he estado en Jóvenes y Memoria como profe mucho tiempo en Tandil, en la escuela normal. Yo creo que si bien elegí la escuela normal fue como revancha. Yo dije, porque quiero estar del otro lado, porque no quiero que le pase lo que a mí me pasó a los demás y que tengan la oportunidad de buscar información, de reconstruir la memoria, ¿sí? Así que como profe hice formación en Buenos Aires durante bastante tiempo. Me ha tocado estar en la ESMA, en etapa de formación, y entrar a ese lugar es durísimo, y hacer una visita guiada, que hay oportunidades de poder hacerla, es duro. Bueno, pero está reconstruido y está resignificado como lugar de cultura y memoria muy bien, de una manera muy acertada. Y hay situaciones en las cuales te impactan. A mí lo que más me impacta, más allá del lugar, igual que de los centros de detención de Tandil, que he ido con Jóvenes y Memoria bastante, no solo el espacio, sino ver los vecinos, saber que había vecinos del otro lado que hacían lo cotidiano, que festejaban cumpleaños, que se movían, que iban a bailar o que se enamoraban o que se desenamoraban, y adentro de ese lugar, en esas paredes, había gente que estaba ligada a la muerte y al horror. Eso creo que fue lo que más me impactó. No sé si puede, viste que se está desarrollando el Juicio. juicio en la huerta. Sí. En la huerta. No sé si has pensado en... ¿Venís con los chicos? Sí, no sé si se podrá... Podemos preguntar. Es súper interesante. Sí. Yo después te voy a pasar el celular de la secretaria de Extensión de la Facultad de Humanas Bárbaro. para que entres, que ya está en la mesa. Digamos, a lo perfecto. mejor esto va a llevar Mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo tengo una pregunta para Sí. hacerles. Porque nos pasaron algunos testimonios que fuimos escuchando de personas que en ese momento, chicos, adolescentes como ustedes, no sabían y no se daban cuenta, pero hoy que ya saben, y saben los datos y bueno, sabemos todo lo que pasó, siguen diciendo que fue una buena época para vivir. Que se podía hacer todo, que se vivió ordenadamente, que... bueno, nos ha pasado y nos sorprendió que ocurra eso. Bueno, ¿Les ha pasado de confrontar con compañeros que lo vivieron así? porque yo creo que el golpe, por eso digo, y esto se va transmitiendo también de generación en generación. Creo que el hecho de que se haya movilizado una parte importante de la sociedad para apoyar lo que se produjo a partir del 76 no es algo que empezó y terminó ahí. Me parece que no vamos a entrar en la teoría de los demónicos aquí, pero me parece que eso se ha transmitido también un poco de generación en generación, ¿no? Pensándolo en voz alta. No me ha pasado que alguien... No me ha pasado. Han hablado de la teoría de los dos demonios. Sí. No todavía. No. O sea, los dos demonios, era lo que charlábamos el otro día en el audio, que decía que eran tan culpables, digamos, los militares como como la guerrilla que se desarrollaba a la par, ¿no? Ah, claro, como los montoneros, ¿no? Claro. Exacto, es como verlos. Claro. Es justificar la acción del Estado, de la policía, de los militares, porque había actividad de montoneros o de guerrilla, digamos. Claro. Y es ver, Creo y que es- el problema igual de eso es que uno no fue justificativo para lo que hicieron, No, porque no. no lo hay.
Y dos, mucha de la gente que fue procesada no era guerrillera. Y igual les pasó Sí. lo que les pasó. Sí, es como injustificable igual. Sí, ¿no? sí, sí. Claro. Yo creo que va a llevar un tiempo. Miren cuánto hace el golpe. Y sobre ese aspecto no se ha avanzado. No se ha avanzado. Pero es cierto, nada justifica el terrorismo de Estado. Nada. A mí no me ha pasado, no sé si Alicia que haya justificado, pero sí quiero contar algo. ¿Me ibas a decir algo, Ali? No, sí, habla tranqui. El grupo que está acá es el grupo total de quinto. No, No, faltan. está. Y el grupo que está participando de Son memoria. 8 ¿Son todos? No, son No. solo uno. Creo que son 8 2, chicos. 3, 4, 5, 6 y falta una Vale, persona. 7. Faltan 3 personas. Lara, ¿vale? ¿Y quién más faltó? Y Fran, sí. Oh, pero agradecemos la atención y las preguntas aún de aquellos que no están en el... Claro. Fue varios. La pregunta viene porque el otro día, además lo felicito que se involucren, ¿no? con el tema, porque es algo que hay que seguir, hay que preservar y hay que seguir trabajándolo de generación en generación, ¿no? Yo el otro día estoy hablando de un tercer año del profesorado de geografía y un cuarto año de historia. Puse en el pizarrón CONADEP. Me senté y esperé a que alguien pudiese decirme qué significaba esa sigla. Digo porque me acordé por lo que Alicia dijo, el Nunca Más fue el informe final de todo lo que se promovió a partir de la creación de la CONADEP. Bueno, nadie supo qué decir, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso. Digamos, es muy peligroso no conocer esa parte tan importante de la historia. Por eso los felicito, por eso creo que hay que involucrarse. Y si no se involucran tan activamente ustedes como ellos en el grupo, sí es importante el poder de escucha, ¿no? Decir, bueno, yo a lo mejor no me involucro a militarla, pero sí me dispongo a escuchar y a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Porque, digamos, nuestra historia, como les acabo de decir, es una historia que tuvo muchísimos golpes militares. Hasta ahora, gracias a Dios, llevamos desde el 83 para acá una gran continuidad democrática que es imperfecta, que hay que seguir perfeccionando, mejorando, pero la única manera de mejorarla es involucrándose. Desde distintos lugares, con diferente nivel de intensidad y a partir de la defensa de causas disímiles, no necesariamente realmente, ¿no? Pero hay que involucrarse. Con respecto a lo que preguntaste, si uno se ve encontrado con gente en lo cual tiene una mirada diferente, que era una buena época, organizada, donde todo estaba claro, donde aprendían en la escuela, donde no había chicos vagos, ¿sí? Y había un, ¿cómo es que se llama? Servicio militar obligatorio que ordenaba las cosas, ¿sí? Aparecía esto. Obvio que hay distintas miradas y hay gente que en su escala de valores prioriza, ¿sí?, el orden, la limpieza, la pulcritud sobre todas las cosas a otros valores que es la expresión de ideas. Es muy difícil ponerse a discutir cuando existen escalas de valores tan distintas. Eso a uno a veces le agarra como impotencia, decir, pero ¿dónde estaba? Debajo de un zócalo. Lo que más duele, creo yo, cuando toman como argumento algo habrá hecho. Ahí te dan una piña en el hígado. Cuando te dicen, ¿y qué querés? Si desapareció, algo habrán hecho. Ahí sí, porque a uno... nada. Que Pero que vos hagas algo tampoco justifica, ¿no?, que te desaparezcan. Por ejemplo, que hagas una pintada en una pared y que te lleven, te castiguen, te encarcelen, te quiten el nombre, porque eso también sucedía, dejabas de tener tu nombre. Perder el nombre es una manera de un sistema de tortura.
¿Era eso o tener una ideología diferente? Tener una ideología diferente, eso no hace que nadie abuse de vos, abuse en todo sentido, ¿no? Entonces, esas cosas son las que molestan. Y uno, como argumento, yo creo que tiene esto, el dar la posibilidad de dar testimonio, el de poder investigar, formarse, escuchar distintas campanas. Bueno, hemos bajado en línea. ¿Alguna pregunta más? Porque Sí, se nos va. ¿qué materias se les quitó? ¿Cuáles materias no se les dieron durante todo esto? Bueno, todas aquellas materias fundamentalmente que incentivaran al compromiso y a la participación. O se dejaban, pero se las vaciaba de contenido, en el sentido en que nosotros hoy le damos a la ciudadanía, a la democracia y todo lo demás, ¿no? El orden bajo esos parámetros era lo que llenaba el espacio de, a lo mejor, educación cívica. Que se llamaba instrucción cívica. Instrucción Fíjense cívica. la palabra, Sí, sí, se sí. cambió. Instrucción cívica. La palabra instrucción tiene otro. Ahora, ¿cómo se llama el primer año? Construcción Ciudadanía. ciudadana. Ciudadanía. Construcción. La palabra construcción, ¿sí? La que utilizábamos nosotros. No se habla de disciplina hoy, se habla de convivencia, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros hablamos de La disciplina. palabra disciplina es Claro. un gesto de indisciplina. Sí. O sea, recibir amonestaciones, sanciones. Podríamos recibir amonestaciones por llevar el pelo suelto. Piensen Tengo en eso. una pregunta, ¿había alguna chica con pelo corto de casualidad? No era. Sí, sí. ¿Cómo era? ¿El pelo Porque- corto? Sí, Sí, porque- yo iba al pelo corto. Porque ponele, yo me imagino, bueno, mi situación en ese momento, yo no me podría atar el pelo, porque no me llega el pelo. Te tenía que llegar al Claro, cuello era de como la... imposible, pelo más corto de acá. No, no, yo tenía pelo corto como vos. ¿Y te decían algo? No, lo podías tener corto. Y largo también, pero tener era Largo, divertido. pero por ejemplo, como lo tengo yo ahora, tenía que ser atado. Pero corto no tenía. Claro, necesidad de pero estar corto, ponele, cortito varón. Sí, había eso- problema. No te lo atabas y no te decían nada. Que no te lo podías atar. Claro, por más que Pero lo quisieras. podías no era llevar por- con- Pero no había problema con eso. Ah. No había problema con eso. No, no. ¿Conocieron a alguien, ponele, de la comunidad LGBT y la represión Ah. que se hizo? Vos sabés que yo creía, yo sabía que más o menos ibas a salir por ahí. El tema sí, el tema de la homosexualidad, sí, y la diversidad sexual en ese momento no se hablaba de sexo. La palabra, o sea, la X, yo creo que ya ligada a la sexualidad estaba como fuera de las puertas de la escuela. De eso no se hablaba y sí era uno de los temas, uno de los motivos que se podía hacer una raza de llevar a alguien. Sí, en la Argentina hubo detenidos homosexuales en los cuales fueron castigados, desaparecidos algunos. Sí. Fíjense la represión. Es difícil para ellos imaginar eso, Claro. ¿no? A tantos años y, Claro. ¿no? Con la edad que tienen. Piensen que no podían salir un hombre vestido de mujer en la calle, estaba prohibido. O sea, era una contravención y te podían detener y estuvo por bastante tiempo la Nosotros contravención. tenemos compañeros que sabíamos que efectivamente tenían una inclinación, justamente porque no se sentían cómodos en su ¿Sexualidad? definida por otros, definida por... y recién pudieron, estamos hablando de la década del 80, bueno, en el 80 cuando nos recibimos antes, en la década del 70, y recién pudieron comenzar a hablar hace 2, 3 años, ¿no? Y también con mucha restricción y, digamos, un nivel de autorrepresión tremendo, ¿no? Tremendo. Inclusive nosotros mismos, creo recordar en la escuela, porque el bullying no es de ahora, ¿no? Pero sí lo vivimos,
sí lo vivimos. Hoy creo que la juventud avanzó, este cambio cultural es increíble, ¿no? Son otras cosas que, eso que decías, vos decías, Carlos, recién, lo que para ustedes es natural, ¿sí? A nosotros nos lleva como más tiempo, ¿sí? Es decir, miren, con qué sinceridad les voy a hablar. A ver, vos te lo debo haber comentado muchas veces, ¿no? Yo tengo 58 años, ¿no? Y entonces pensaba, ¿qué voy a hacer? Tengo hijas de, todavía no llegan a 30, pero están ahí. Yo nunca pensé en la posibilidad de que alguna de mis hijas el día de mañana viniera y me presentase una pareja mujer. Entonces, cuando se empieza a producir todo este cambio cultural, de apertura, de lucha por justamente por esos derechos y demás, yo me enfrenté a este dilema, ¿no? Es decir, me va a costar, ¿sí? Pues me va a costar porque yo vengo de una época, venimos de una época diferente y hemos tenido experiencias diferentes. Pero tengo que empezar a cambiar la cabeza, porque justamente voy a enfrentarme con esa posibilidad de que un día venga mi hija y que me presente a su pareja, que no es la que históricamente todos esperábamos. Entonces, el mundo adulto también, a partir de determinada generación, se va a encontrar muy fuertemente, no quiero usar esa palabra, interpelado, muy fuertemente movilizado frente a eso, ¿no? Porque vos tiraste ese tema, pero podríamos hablar también de otros tantos temas, ¿no? Ni hablar del lenguaje inclusivo. Yo entro al aula La y ciencia tengo que de decir, miren, los y las respeto, que ustedes, digamos, de una manera que ustedes no se imaginan, pero por favor, el hecho de que yo no use el lenguaje inclusivo no quiere decir que no esté con mi escucha o mi atención sobre las cosas que los atraviesan. Necesitamos tiempo. Los adultos necesitamos tiempo para poder entender o para poder procesar los cambios culturales que ustedes están trayendo, ¿no? Pero es una cuestión muy auspiciosa. Sí, ahí. Agustín. No, yo no traigo ningún lenguaje inclusivo, así que... No digo, pero tiene que haber respeto de ambas partes. Para quien lo usa, porque muchas veces nosotros cuando nos expresamos estamos no incluyendo, ¿no?, a otra gente, y también del otro para quienes todavía nos cuesta poder utilizarlo, ¿no? Fíjense la diferencia. Nosotros estamos hablando hace bastante tiempo. Nuestra manera de comunicarnos es desde lo verbal, y a veces hablamos y hablamos exclusivamente desde lo verbal, y ustedes es desde la imagen, ¿sí? Un WhatsApp de ustedes es emojis, ¿sí? De aquí para allá, y lo nuestro es nos hablamos la vida, y eso también hace a la diferencia. Hay otro nivel de síntesis que tienen ustedes diferente al nuestro. Eso solo fue posible por la democracia. Eso solo fue posible por la recuperación y por el trabajo cotidiano de defender la democracia. Esto, la cuestión del debate en torno del aborto, la diversidad sexual, etcétera, 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 no hubiera sido impensado en esta época de la cual estamos hablando. Por eso es importante involucrarse con eso. Hay que defender la democracia, chicos. Vamos a darles un aplauso, salvo que haya una pregunta. Hay una pregunta antes que nos toque el timbre, ¿sí? Teníamos una pregunta. ¿Cómo eran vistos los inmigrantes, los militares? Inmigrantes, creo, por lo menos lo percibo yo, creo que no estaba puesto el foco ahí, en los inmigrantes. Pensá que las corrientes inmigratorias, las dos grandes, habían sucedido mucho tiempo atrás, y en cuanto a la corriente inmigratoria de países cercanos, no era tanto, por lo menos en esta zona. Gran Buenos Aires es diferente, ¿no? ¿Lo preguntás por algo en especial? Era como la minoría LGBT, capaz que también por el tema de las minorías. De las minorías. Por el tema de las minorías. Bueno, nos encantó venir. Bueno, muchas gracias. Perdón, antes de que se
se vayan. Yo creía que era farándula y les traje algo, se lo doy a Caro. Sí lo puede, mirá, es de la farándula. Ah, genial. A ver, es recopilación. Ah, sí. Esto es VHS. ¿Nos juntamos todos atrás para una foto? ¿Les va a servir? Sí. ¿Sí? Te lo dejo. ¿Me lo dejás? Genial. Cortá el video. 1000 años que esto no lo he visto.